Sus dedos rozaron los míos al entregarle la taza, y por un instante que se alargó más de lo permitido, no nos soltamos. El contacto fue mínimo, apenas una caricia sobre la muñeca, pero el silencio que compartimos pesó como una decisión aún no tomada. Ella me miró entonces, con esa media sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos, y murmuró: «Siempre sabes cómo me gusta». Hablaba del café. Lo sabía. Pero algo en su tono se clavó en el pecho como un anzuelo invisible. Llegué al pequeño apartamento detrás de la casa de los Miralles a principios de mayo. Todavía hacía frío por las noches y los árboles acababan de empezar a vestirse de verde. El alquiler era asequible, lo justo para un tipo de 25 años que vivía de encargos de redacción, intentando sostenerse a flote en esa zona tranquila de las afueras de Segovia. Las paredes eran delgadas y el grifo de la ducha protestaba como un gato viejo, pero tenía acceso al lavadero común de la casa principal y una terracita desde la que se veía el jardín trasero, una extensión ordenada, con parras en flor y un silencio domesticado. La primera vez que vi a Clara Miralles fue un jueves a media mañana. Volvía del mercado con 2 bolsas de papel a punto de desbordarse y la vi salir descalza a la terraza trasera. Llevaba un pantalón de lino oscuro y un jersey claro, suelto, que caía apenas por debajo del hombro. Las gafas de sol cubrían medio rostro, pero aún así se notaba que no era una mujer que pasara desapercibida. «Hola», dijo, sin apuro, con una voz que se pegaba como terciopelo a los márgenes del día. «Debes de ser el nuevo inquilino». «Sí. Me llamo Julián». «Clara», respondió ella. «Aunque todo el mundo me llama simplemente Cla». Me habló de la basura, de los horarios para usar la lavadora. Fue breve, correcta. Pero algo en su forma de estar, en cómo se movía, se me quedó clavado en la memoria. Era mayor que yo, claro. 40 y pocos, tal vez. Aunque había algo en ella que hacía imposible reducirla a una cifra. No parecía más vieja, parecía más vivida. Durante los días siguientes, nuestros encuentros fueron fragmentos. Ella regando los jazmines mientras yo tomaba café. Yo doblando ropa, ella colocando copas. Siempre cordiales. Nunca íntimos. No era frialdad, era una especie de protocolo no dicho, como si hubiera una barrera invisible que ambos sabíamos no debía tocarse. Y sin embargo, yo empecé a aprender sus horarios. A esperarlos, incluso. Sabía que leía junto a la ventana del salón cada sábado a las 10. Que paseaba descalza por el césped aun cuando el rocío le calaba los pies. Que siempre preparaba 2 tazas de café, aunque solo se bebía una. Era inevitable, empecé a observarla. No con descaro. Con curiosidad. Como quien intenta descifrar la mecánica de un reloj antiguo. Tenía esa forma de estar en el mundo que parecía prever cada palabra antes de que se pronunciase. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina compartida, la oí entrar. El pelo aún húmedo, recogido con descuido. Sin maquillaje. Llevaba una camiseta blanca, vieja, que insinuaba más de lo que mostraba. Se acercó a coger una taza del estante justo encima de mí. Me adelanté para ayudarla. Nuestros dedos coincidieron sobre el asa. Solo fue un roce. Pero el aire cambió. Ella no se retiró de inmediato. Me miró. Y en sus ojos, entre pizarra y tormenta, vi algo que no supe nombrar. «Haces buen café», dijo en voz baja. «Gracias. Me gusta el ritual». Eso la hizo sonreír, apenas. Los rituales reconfortan. Cogió la taza y se alejó, como si nada hubiese pasado. Pero yo me quedé quieto, con la mano suspendida en el aire, sintiendo que algo, muy dentro, acababa de activarse. Aquella fue la primera vez que supe que esto no iba a quedarse en lo simple. Durante los 3 días siguientes apenas la vi. Alguna sombra al cruzar el pasillo, la forma en que se envolvía en un chal antes de salir al jardín al anochecer, el sonido breve de su risa, apagada, desde otra habitación. Supuse que hablaba por teléfono. O quizás solo se reía para no romperse. Yo me repetía que no pasaba nada. Que no la estaba esperando. Que su ausencia no era una grieta, solo un espacio más en esta casa con demasiadas puertas cerradas. Mentira. La echaba de menos con una intensidad absurda.
Me hundí en los textos pendientes, en cafés sin alma, en la pantalla del portátil. Pero nada me sacudía como el sonido de sus pasos al otro lado del muro. Hasta que llegó el sábado. Estaba fuera, en la terraza, fingiendo trabajar, cuando la vi. Arrodillada en el jardín, arrancando malas hierbas de entre las aromáticas. Llevaba las mangas remangadas, un poco de tierra en la mejilla, el pelo atado sin esmero. No era la mujer elegante de los primeros días. Era otra. Más tangible. Más viva. Me descubrió mirándola y no apartó la vista. «Mañana preciosa», dijo. «Sí. ¿Necesitas ayuda?» Levantó una ceja, como si la oferta le sorprendiera. «Si quieres. No voy a decir que no». Bajé al jardín. Me entregó un pequeño azadón, señaló una zona invadida de tomillo y nos pusimos a trabajar. El silencio entre nosotros no era incómodo, era lleno. Como si todo lo importante ya estuviera dicho en lo que no decíamos. Al cabo de un rato, ella habló. «Este jardín era mi refugio», murmuró. «Antes. Cuando aún nos saludábamos por las mañanas. Antes de que el silencio se volviera costumbre». Tardé en responder. No quería equivocarme. «Todavía parece un refugio». Me miró, sin sonrisa. «¿Por qué no conoces la historia que hay bajo esta tierra?» Seguimos arrancando hierbas. Luego se incorporó. Tenía las rodillas sucias. Se sentó en un banco de piedra y me indicó con un gesto que me sentara a su lado. Lo hice, con cuidado de no invadir el espacio entre nosotros. «¿Siempre observas cuando crees que nadie mira?», preguntó, sin mirar. «No quería incomodarte». «No lo hiciste. Solo, me llamó la atención. Observas distinto. Con calma». «Me gusta entender a las personas», dije. «O intentarlo». «¿Y qué has entendido de mí?». Podría haber desviado la pregunta. Pero no lo hice. «¿Que estás cansada? ¿Que te pesa el silencio? ¿Que echas de menos sorprenderte?». Ella no reaccionó de inmediato. Parpadeó. Luego soltó una risa corta, como sin querer. «Demasiado preciso. Me ves más de lo que deberías, Julián». «Lo siento». «No lo sientas. Es raro. Que alguien te vea de verdad». Sus manos reposaban en el regazo. Entre los dedos entrelazados, vi una cicatriz pálida. La miré sin pensar. «Cuchillo de cocina», dijo, sin que yo preguntara. «Hace 12 años». «¿Te pega?», respondí. Eso sí la hizo reír. «¿Una cicatriz me pega?». «Te hace real». «No perfecta». «¿Auténtica?». Me miró largo rato. En sus ojos vi el peso de todas las cosas que no podía decir. Y entonces se levantó. «Tengo que volver dentro. Mario llega esta noche». «Claro». Su marido. Lo había olvidado. O fingido olvidarlo. «Gracias por dejarme ayudar. Gracias por darte cuenta». Y se marchó, dejando a su paso el aroma de romero y una ausencia nueva, más pesada. Mario regresó esa noche. Escuché el coche sobre la grava, el maletero cerrarse con un golpe seco, su voz retumbando en la cocina. La de ella no. Solo su silencio. Apagué el portátil. Cerré la luz. No dormí. No esa noche. Ni las siguientes. A través de las paredes finas, el sonido de su vida volvía a mí en fragmentos. No discusiones. Solo pausas. El eco de copas al chocar. El sonido de una botella al abrirse. Tacones que ya no tenían prisa. Un matrimonio sin gritos ni ternura, suspendido en una rutina sin temperatura. Yo no debía importarme. Y sin embargo, cada silencio suyo me atravesaba como una nota sostenida en el aire. El martes por la tarde, al salir con una bolsa de reciclaje, la vi en las escaleras traseras. Tenía los brazos cruzados, un cigarro entre los dedos. No la había visto fumar antes. No parecía una costumbre, sino una necesidad heredada. «No te imaginaba fumando», dije con suavidad.
Yo tampoco. Es memoria muscular. La ceniza cayó sobre una maceta. Dudé en acercarme. Pero entonces, sin mirarme, dijo: «Puedes quedarte si quieres». Me apoyé en la barandilla. Silencio. Del que no busca ser rellenado. Al cabo de un minuto, su voz, sin peso, sin drama. Mario va a trabajar desde casa el resto del mes. Reestructuración temporal. Más cafés que no beberé. Más conversaciones que no dirán nada. No lo dijo con amargura. Lo dijo como se dice: va a llover. ¿Has pensado en irte? Me miró, con una lentitud que dolía. Todos los días. Pero pensar y hacerlo son cosas distintas. Y no tengo valor. O me he vuelto demasiado buena en vivir medio dormida. Me tragó un nudo en la garganta. Quise decirle algo que la salvara. Pero no se puede salvar a quien aún no quiere saltar. En lugar de eso, pregunté: ¿te apetece salir a caminar? ¿Ahora? Sí. Solo caminar. Miró hacia la cocina. Escuchamos juntos la voz de Mario al teléfono, lejana. Luego aplastó el cigarro y asintió. Caminamos sin rumbo fijo por el barrio, entre setos recortados y niños que jugaban con tizas en las aceras. Sus manos en los bolsillos. Las mías quietas. Pero entre nosotros vibraba algo que ya no podía fingirse invisible. Al llegar al estanque del parque, nos sentamos en un banco. Patos, agua quieta, una brisa tibia. Habló ella primero. ¿Me recuerdas a alguien? De hace muchos años. No pregunté quién. Esperé. Era callado. Como tú. Y decía cosas que me dejaban sin aliento. Creí que lo amaba. O quería creerlo. Se fue a Barcelona. Yo me casé con otro. ¿Te arrepientes? Tardó en responder. Me arrepiento de haber confundido seguridad con amor. De no haber elegido la incomodidad cuando aún era posible. No supe qué decir. Solo asentí. Ella me miró entonces. ¿De verdad? ¿Por qué me pediste salir a pasear? Porque parecía que necesitabas aire. Eso la hizo reír, como si algo le doliera por dentro. Eres peligroso, Julián. ¿Por qué? Porque hablas poco. Pero cuando hablas, algo en mí se cae. Miré el espacio entre nosotros en el banco. Apenas unos centímetros. Pero parecían el filo de algo que no sabíamos si cruzar. ¿Tienes miedo de mí? Pregunté. Ella giró la cabeza con lentitud. No. Tengo miedo de lo que recuerdo de mí misma cuando estoy contigo. El sol bajaba. El agua del estanque brillaba como oro líquido. Nadie se movía. Finalmente, se levantó. Volvamos. La seguí. En silencio. Con el peso de cada palabra que no dijimos. Esa noche tampoco dormí. No por culpa de ella. Sino porque por fin sabía lo que quería. Y ese deseo tenía el rostro de una mujer que aún no se permitía desearme. El verano se fue posando como una exhalación larga, cálida, inevitable. Las flores del jardín explotaban despacio, con esa lentitud que solo tienen las cosas que no piden permiso. Yo trabajaba desde la terraza, auriculares puestos, sol en la nuca. Pero mi atención ya no pertenecía al trabajo. Ella se movía por la casa como siempre. Pero yo ya veía distinto. Cada giro de su cuello, cada sombra de su mano en la ventana, cada gesto mínimo me parecía un idioma antiguo que por fin empezaba a comprender. Después del paseo, no hablamos realmente. Solo instantes sueltos. Un saludo. Un intercambio de platos. Un silencio compartido en el lavadero. Me repetía que era mejor así. Que mantener la distancia era un acto de cuidado. Y entonces llegó el domingo. Mario se marchó temprano. Un congreso en Bilbao. Maleta, puertas, coche. La rutina habitual. La despedida ensayada. Ella levantó la mano cuando él se giró. Y la bajó en cuanto se cerró la puerta. Al mediodía, el silencio volvió.
Uno nuevo. No de tensión. De verdad. Estaba en la terraza cortando tallos secos del romero cuando oí la puerta abrirse. Salió con 2 tazas. Una era para mí. Eres animal de costumbres, dijo. Tú también. Pero lo haces parecer arte. Sonrió apenas. Antes pensaba que el arte era más importante que la verdad. Nos sentamos. El sol aún no quemaba. Ella, descalza, recogió las piernas bajo sí misma. Como si hubiera decidido, por un día, dejar de fingir. Y hablamos. De verdad. De música que ya no escuchábamos. De libros que abandonamos a medias. De cómo la soledad, cuando se queda suficiente tiempo, deja de doler y se convierte en estructura. En un momento, se detuvo. ¿Tú también piensas que esto es raro? Todo el tiempo. Y sin embargo, dejó la frase en el aire, y con un gesto casi imperceptible, rozó con los dedos el borde de su taza. Tú no me miras con miedo. No tengo miedo, respondí. Se giró hacia mí, muy despacio. Deberías. No dije nada. Solo la miré. No como la esposa de otro. No como una prohibición. La miré como quien ve a alguien que empieza a recordar quién fue antes de la renuncia. Yo era otra, dijo de pronto. Antes de Mario. Antes de esta casa que parece un catálogo. Antes del silencio bien educado. ¿Quién eras? Pensó durante mucho. Luego rió, suave, triste. Tenía hambre. ¿De qué? De ser mirada. De deshacerme. De que alguien me viera, y aún así me deseara. No la toqué. No me acerqué. Solo dejé que el momento se hiciera cuerpo entre nosotros. Pero algo cambió. Se levantó de golpe. Voy a empezar con la cena. Entró. Dejó la taza junto a la mía, medio llena. Cuando la cogí, vi la marca leve de su pintalabios. Imperfecta. Humana. Y me sentí temblar. Horas después, llamó a mi puerta. Un golpecito suave. Apenas un roce. Al abrir, estaba allí. Descalza. Un cuenco en las manos. He hecho demasiada comida. Pensé que querrías probarla. Me hice a un lado. Entró como si nunca hubiera habido frontera. Cenamos en el suelo. Compartiendo el mismo cuenco. Nuestras rodillas se tocaron. Una vez. Luego otra. Me habló de París, de escapar por la ventana del colegio mayor, del olor del aire en abril. Me lo contaba con esa urgencia de quien quiere dejar constancia. Y luego, el silencio. El que no pesa. El que sostiene. Sus dedos descansaban junto a los míos en la alfombra. No se tocaban. Pero yo podía sentir el calor. La posibilidad. Debería irme, susurró. Asentí. Se incorporó, despacio. Julián. Dime. ¿Me detendrías si no lo hiciera? La miré. No encontré una respuesta que no rompiera algo. No lo sé, dije. Y por primera vez, la vi asustada. No de mí. De sí misma. ¿Se fue? Y durante horas, el aire de mi cuarto olió a vino, romero y a la ausencia exacta de su piel. No apareció al día siguiente. Ni al otro. Ni al siguiente. No era ausencia, era exilio. Una retirada suave, estratégica. Pero yo escuchaba. El rumor de su andar por la casa, el leve crujir del suelo bajo sus pasos, el clic del horno. La vida de Clara continuaba. Solo que ahora sin mí dentro. Intenté no pensar. Me llené de tareas que no me importaban, de palabras ajenas, de cafés que ya no sabían a nada. Pero todo, absolutamente todo, me recordaba a ella. Al hueco exacto que su cuerpo dejaba en cada estancia. A su forma de inclinar la cabeza cuando pensaba en lo que no decía. El jueves entré en el lavadero para cambiar una colada. Estaba allí. Doblaba toallas con una lentitud que dolía. No me miró al entrar.
Hola, dije. Hola, respondió, apenas. Me acerqué al secador, nuestras sombras casi tocándose en la pared. El aire entre nosotros era espeso. Respiramos lo mismo. Nada más. Sobre el otro día, empecé. No tienes que explicarlo, interrumpió. No ocurrió. Lo decía como quien quiere salvar algo. Pero no sabíamos ya qué. Si ocurrió, dije en voz baja. Aunque no pasara nada. Sus manos se detuvieron sobre un paño. Permaneció callada un largo rato. Luego, casi sin fuerza, dijo. No se trata de lo que pasa. Se trata de lo que deseamos que pase. Se giró hacia mí. Su rostro sereno. Pero en sus ojos, tormenta. Quiero dejar de pensar en ti, confesó. Quiero volver a los buenos días, al café compartido sin dobleces, a la normalidad. Pero no puedo. Porque me miras como si yo aún estuviera viva. Lo estás, dije. Clavó en mí esa mirada suya, la de quien está a punto de romperse pero no se permite hacerlo. Durante un instante que pareció eterno, pensé que se inclinaría. Que lo cruzaríamos todo. Pero retrocedió un paso. No me esperes, susurró. Y se fue. Dejándome en un cuarto que ya no olía a jabón, sino a pérdida. Aquella noche salí a caminar. La ciudad era un eco, un mapa sin sentido. Pero la buscaba en todo, en el aroma del jazmín en la acera, en la música lejana de una radio, en la risa de una desconocida que no era ella, pero casi. Volví tarde. Más de la 1. La casa estaba apagada. Salvo una luz en la cocina. ¿Ella? Sentada, copa de vino en mano, el pelo suelto, las manos acariciando el tallo de la copa como si esa fuera la última cosa que le quedaba por sujetar. Entré. Me vio. No dijo nada al principio. Pero sus ojos hablaban en otro idioma. No podía dormir, dijo. Yo tampoco. Hizo un gesto hacia la silla. Me senté. No bebimos. Solo nos miramos. Con ese tipo de franqueza que ya no busca redención. Pensé que ya no sentiría nada nuevo nunca más, susurró. La miré. No con deseo. Con reverencia. Era hermosa de una forma que dolía. No por su físico. Por su verdad. Pero ahora, siguió, lo siento todo. De golpe. Es aterrador. Lo sé. Entonces alargó la mano. Rozó con las yemas el dorso de la mía. Apenas un contacto. Pero ardía. No hice nada. No rompí el instante. Lo dejé ser. Debería subir, dijo. Asentí. Pero su mano no se movió. No quiero olvidar esto, dijo. No lo harás. Y no quiero que creas que esto es una salida de emergencia. No lo es. Es un momento. Pero es verdad. Retiró su mano con lentitud. Se levantó. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Clara. Y se fue. Pero esta vez no se alejaba. Esta vez, se estaba haciendo espacio para el abismo. Llovió al día siguiente. Una de esas lluvias finas, persistentes, que lo apagan todo menos el pensamiento. El jardín estaba mustio, cargado de agua, los pétalos vencidos, las hojas pesadas. Pasé la mañana sin moverme apenas. Observando cómo las gotas corrían por el cristal, persiguiéndose como si eso bastara para no detenerse nunca. Ella no bajó. Ni para el café. Ni para nada. La casa se sintió hueca, como si ya no estuviera habitada sino habitándome. A primera hora de la tarde, el peso del silencio se volvió insoportable. Cogí la chaqueta, crucé el jardín empapado y me planté bajo el alero de la puerta principal. No toqué. Solo me quedé allí, esperando. Como si el mismo aire pudiera hacerle llegar mi presencia. Estaba a punto de marcharme cuando la vi. Sentada en el sofá del salón, recogida sobre sí misma, las piernas dobladas, un jersey grueso tapándole hasta las manos. No lloraba. Pero había algo ausente en su expresión, como si estuviera en otro lugar.
o en un lugar que ya no encontraba. Entonces me vio. A través del cristal. Y esta vez, no apartó la mirada. Esperé. Se levantó lentamente, cruzó la estancia, abrió la puerta apenas un resquicio. Te dije que no me esperases. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque no esperarte no significa no importarme. Apoyó la frente contra el marco, cerró los ojos. La lluvia seguía cayendo. Su rostro parecía más pálido, pero también más real. Sin máscara. Sin defensa. A veces pienso, dijo, que si nos hubiésemos conocido en otro momento, en otra forma. Pero nos conocimos aquí. Así. Asintió. Sin abrir los ojos. Y, aún así, sigues aquí. No por lo que crees, respondí. No estoy aquí por lo que no tienes. Estoy aquí por lo que aún conservas. Entonces me miró. Y por primera vez desde que la conocí, vi en ella una rendición sin dolor. Un abandono limpio. Una mujer que ya no se sostenía por deber, sino por deseo de sostenerse. No estoy acostumbrada, murmuró, a que alguien me quiera por lo que soy cuando no estoy intentando ser nada. Lo sé. Abrió del todo la puerta y dio un paso atrás. ¿Entra? No para nada. Solo para estar. ¿Un rato? Entré. Nos sentamos en el sofá. No nos tocamos. No hablamos mucho. La casa entera parecía contener la respiración. Ella se acurrucó. Poco a poco, su cabeza se apoyó en mi hombro. Yo, casi sin pensarlo, llevé la mano a la suya. La tomé. Suavemente. Como si siempre hubiese estado allí, esperando ese gesto. No dijimos nada. Ni promesas. Ni excusas. Solo el sonido de la lluvia. Y el peso exacto de ser vistos. Pasaron horas. El tiempo perdió sus bordes. Cuando me incorporé, dije. Me voy. Ella asintió. Pero sus dedos no soltaron los míos enseguida. Gracias, susurró. Por ser algo blando en medio de todo esto. Me fui sin pedir nada. Sin esperar. Solo lleno. Con una plenitud que dolía. A la mañana siguiente, al abrir la puerta de mi estudio, la vi. Una taza. Aún tibia. Sobre el peldaño. Dentro, el café que solo ella sabía preparar. Con canela. Justo como a mí me gusta. Y debajo, un papel doblado en dos. Su letra. 2 palabras. Importas. No era una promesa. No era un principio. Pero era verdad. Y con eso, por fin, bastaba.